¿Qué visión del Estado tiene? Si el Estado resuelve construir viviendas populares para darle a un sector de la sociedad, para que puedan vivir ahí personas con discapacidad motora, ¿a qué idea de constitucionalismo responde? ¿Al clásico, al social o al de tercera generación? Al social. Claudia, muy bien. ¿Por qué? Y porque está haciendo hincapié en la gente que tiene necesidad en este sentido, en el sector de gente con discapacidades. Se está haciendo una ayuda. Ajá. ¿Y por qué hay que ayudarlo a ellos y no a otros? Bueno, por eso habla del constitucionalismo, por eso hace hincapié en lo social. No solo, o sea, la gente Que necesita más que necesita más que otro. ¿sí? Entonces, para tratar de igualar las desigualdades, ¿se entiende, chicos, cómo va a ser la respuesta, el planteo? Si yo no he leído, como ha leído Claudia, de qué se trata el constitucionalismo social, seguramente no voy a saber qué responder. ¿Está claro esto? La idea entonces, y lo decimos desde el primer día, es de que podamos comprender el derecho constitucional. Esta es la idea. Y para la mejor manera de comprender es teniendo los contenidos propuestos en el programa y a la vez relacionarlos con situaciones que forman parte de nuestra vida cotidiana. Esto también lo decimos permanentemente. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, la idea Sí, era... profe, sí se le Sí, entendió. sí, bueno, Mariana, gracias. Yo, la verdad, no les pido que enciendan las cámaras, cada uno somos grandes, sabemos lo que hacemos, lo que no, lo que sí, les pido mayor participación. A ver, no para mí, yo a la materia creo que le he aprobado alguna vez y aprobó el concurso para dictarla, alguito del tema entiendo, ¿no? Tal vez no mucho, pero si nosotros participamos vamos construyendo juntos, se entiende un poco, y a la vez nos permite ir evaluando de qué manera nos va acompañando. Yo sé que es difícil, que nos cuesta, pero siempre decimos que lo peor es quedarnos callados y así nos pasa la vida por encima cuando no nos animamos siquiera a preguntar en una materia. Cuando tengamos una complejidad de situación, también nos queda callados, no vamos a plantearnos, sino nos acostumbramos a esto y nosotros vamos a ser profesionales y en el ejercicio, en la vida profesional, ya más de uno lo sabe, oficio, en la actividad, si no hablo voy a perder lo que me corresponde. En este caso, la idea de que participemos para que tengamos una mayor amplitud y por ahí conversando las cosas lo vamos entendiendo un poquito mejor. Bueno, ya está, ya los reté, no los reto más. Decíamos que la idea del constitucionalismo y tomamos como punto de referencia uno de los grandes autores del derecho constitucional en la Argentina y para toda Iberoamérica, como fue Germán Vidal Campo, él lo asemejaba al derecho constitucional con el derecho a la libertad. La idea es hacer un repaso y, chicos, prestemos atención, ¿sí? A los temas, estoy tomando lista, por eso es que me demoro un poquito, eh, a los temas que vamos a desarrollar, porque son los temas que no vamos a tomar todo al menos para el parcial, sino los temas que vamos a mencionar a continuación, aparte de lo que ayer ha desarrollado el profesor Nazar. Así que los temas, la guía de este breve resumen, nos va a servir como para decir, sobre estos temas tengo que prestar especial atención al momento de preparar el examen parcial y obviamente el final. Decíamos entonces que el condicionalismo implica la existencia de un derecho a la libertad, que nada puede justificar la existencia del Estado si no es justamente para la consolidación y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas. Esta es la esencia del constitucionalismo, es la esencia del Estado. A veces creemos que el Estado constituye un fin en sí mismo. Fíjense, pasa todos los días. Es decir, cuando hablamos de las autoridades de gobierno, dice, bueno, no, y que el intendente y el gobernador, y
a modificar la Constitución, que el intendente va a durar solo 8 años y que los concejales en vez de 2 van a ser 4. ¿Y para qué está todo eso? Son medios, mecanismos. El gobierno, la forma de gobierno, es un instrumento, un medio que sirve para el cumplimiento de una finalidad. La finalidad es que se planifique el ejercicio de tu derecho, lo de cada uno de nosotros. Para eso vivimos en un Estado y para eso el Estado de Derecho y el Estado social de Derecho en el que nos encontramos es el que debe prestar especial atención. Pero no puedo acceder a ningún derecho si previamente no tomo conciencia del ejercicio de mi libertad. Nosotros hemos señalado en muchas oportunidades, seguramente lo hicimos en el primer día de clase, es que lo que nos hace seres humanos, más allá de nuestra capacidad de razonamiento, de nuestra inteligencia y voluntad, que nos distingue del reino animal, ¿sí? Es que nosotros sí somos los únicos seres en el mundo que tenemos conciencia de nuestra propia existencia. Nosotros sabemos que existimos, nos damos cuenta de nuestra existencia. Por eso es que no ladramos, no andamos caminando en 4 patas, con todo el amor que uno puede tener a las mascotas, a los animales. Uno ve estas cosas ahí en los medios, qué sé yo, que los derechos de los animales, ¿no? Los derechos de los animales está bueno, sí, pero son no en función del animal, sino en función del ser humano, ¿se entiende? Sí, la cuestión de la crueldad, más allá de que eh, lastime al animal, ¿sí? Hiere la sensibilidad del ser humano. El derecho está hecho en función del ser humano y no de otra cosa. ¿Por qué? Porque como seres humanos, todos los que estamos acá tenemos conciencia de nuestra propia existencia. Y porque tenemos conciencia de nuestra propia existencia es que podemos elegir. Y esto es lo que nos hace libres. La posibilidad de conocer, saber y optar. Esto es elegir. ¿Sí? Esto es exclusivo de los seres humanos. Entonces, todo el Estado y el constitucionalismo está orientado a esto, a la dignidad de la persona humana. Lo que sí, claro, que se fue dando a través de un proceso, de un largo proceso histórico que arranca con, en primer lugar, ante la necesidad de enfrentarnos al poder omnímodo, al poder que no tenía límite, que en aquel momento, y tomamos como punto de referencia la Revolución Francesa, frena la necesidad imperiosa de poner un límite al ejercicio del poder, que en ese momento estaba a manos en Europa, a manos de la monarquía absoluta. El absolutismo monárquico justamente se caracteriza por eso, más allá de la forma de gobierno. La monarquía en sí no es mala, lo que es malo es un ejercicio abusivo. Fíjense en cómo Estados que tienen monarquía durante siglos y en general no les molesta, no tienen demasiado problema. El Reino Unido tiene una monarquía, ¿sí? Y sin embargo están todos felices y contentos, porque es una monarquía parlamentaria que está sustentada dentro de un esquema constitucional. Y bueno, y haga ellos, porque esa es la forma a partir de la cual han ido conformando su modo de vida. Y así a través de los distintos años fueron adecuándose porque era el esquema que a ellos les parecía normal. Tal es así que la monarquía formaba parte naturalmente de cualquier forma de gobierno, que acá, el 9 de julio de 1816, luego de declarar la independencia, la idea era dictar una constitución, esto lo hemos charlado también, y en esa constitución había que resolver cuál era la forma de gobierno. Y bueno, nuestros próceres, la gran estaban por una monarquía, entonces decía, bueno, ¿a quién buscamos? Y bueno, lo busquemos al nieto de Carlos IV de España, decían uno. Otros decían, y ¿por qué no hablamos con los ingleses a ver si también quieren ser el monarca de esta tierra? Otros decían, ¿por qué no el emperador de Portugal, que está asentado en Brasil, porque también ha tenido las mismas peripecias que la corona española? Vamos y seamos súbditos de él. Otros decían, como Belgrano, que sea el descendiente del Inca, el monarca, y que por esto eran malas personas. No, para nada, para nada. Lo que tenían claro era de que la forma de gobierno común en la época era la monarquía. Lo que estaba malo era el absolutismo monárquico, a donde
solamente existía la voluntad del monarca y esta no le interesaba en absoluto el desarrollo de los individuos de cada uno de ellos. De ahí la Revolución Francesa y de ahí la aparición del constitucionalismo clásico, subrayo. Constitucionalismo clásico se caracteriza por defender al individuo frente al poder. El rol del Estado está en no avasallar los derechos de los individuos. La relación entre los individuos, bueno, está dentro de un esquema de libertad absoluta en el que las relaciones entre ustedes, entre los particulares, la maneja entre los particulares. El Estado debe garantizar lo mínimo indispensable para el constitucionalismo clásico, lo mínimo indispensable que asegure la subsistencia del grupo social. Pero si alguien tiene 80 casas y otro no tiene, y quiere cobrar el alquiler que se le ocurra, problema de los particulares, ahí no me meto, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, es la posición del rol del Estado en su rol gendarme, así dice la mayoría de los textos, es decir, un mero observador de la realidad, pero no se mete, asegura la libertad. Y este es lo característico del constitucionalismo clásico. Como hemos visto a lo largo de la historia, particularmente sacudido terriblemente con millones de muertes a partir de la enorme conflagración mundial que implicó las dos guerras mundiales de 1914 a 1918 y la de 1939 hasta 1945, con millones y millones de personas muertas. ¿Cuáles son las causas de esa guerra mundial? Son muchas las causas. Tampoco nos vamos a dedicar a analizar cada una de ellas, pero entre una de ellas, sin duda, lo constituyen las enormes desigualdades sociales que existían en los grupos sociales y que siguen existiendo. Esas enormes desigualdades sociales han dado lugar a que el Estado cambie el rol, deje de ser un mero observador y, como charlábamos recién con el ejemplo que poníamos, ese rol del Estado cambia en lo que vamos a llamar constitucionalismo social. En el constitucionalismo social el Estado no se queda como observador, sino que participa de las relaciones entre los particulares, tratando de mejorar las condiciones de vida de aquellos que están en una condición de mayor desigualdad, de lo que menos tienen, decía Claudia recién, en sus propios términos. Tratar de igualar las desigualdades sociales de alguna manera, y producto del constitucionalismo social aparecen los derechos del trabajador, por ejemplo, que lo tenemos en nuestra Constitución en el artículo 14 bis, jornada limitada, vacaciones pagas, un montón de sueños que están dentro del 14 bis, que intentan de alguna manera tratar de igualar esas desigualdades. El acceso a la vivienda, la seguridad social, el cuidado de las personas que ya no tienen capacidad laboral, ahí aparece el derecho previsional. Es decir, todas estas son características que hacen al constitucionalismo social, a donde vemos que el Estado no se queda ya en el mero rol de observar, sino, como señalábamos, se pone, toma actitudes eh, eh, en términos concretos nosotros decimos se arremanga, se baja de su pedestal el Estado y se pone a trabajar del lado de los que menos tienen. Nosotros podemos ver en este último tiempo, este último año, que mucha gente perdió la posibilidad de trabajar. Entonces aparece a través de una condición social del Estado que de alguna manera tratar de disminuir esa profundización que trajo de desigualdad social, porque cuando no podés salir a laburar, entonces obviamente se hace difícil el mantenimiento. Y ahí aparecerá el IFE, el ingreso familiar de emergencia, para tratar de ayudar a aquellos que han quedado sin trabajo, y ahí aparece un montón de condiciones sociales, por eso se llama para tratar de ayudar a los que menos tienen. El acceso a la vivienda digna, son todas expresiones del constitucionalismo social. Ahí es donde veamos que el Estado articula acciones políticas, leyes, determinaciones que tratan de ayudar a los que menos tienen. Estamos en un contexto
de lo que genéricamente desde el derecho constitucional llamamos constitucionalismo social, la ayuda para los que menos tienen. El salario mínimo vital y móvil es una expresión del constitucionalismo social. Lo mejor sería que esto funcione bien, ¿no? Este es un poco el tema, que el Consejo del Salario cumpla su función, que exista realmente un ejercicio propio y acabado de lo que es la ayuda social, entonces estaríamos en el condicionalismo social, más acabado y más concreto. Una tercera etapa del constitucionalismo, es decir, no es que una relega a la otra, se van sumando, va creciendo la cantidad de materias o asuntos que el constitucionalismo va tomando en cuenta al momento de arreglar los derechos, estas pautas y normas de convivencia que nos otorga el Estado Social de Derecho. Entre ellas encontramos lo que se conoce como los derechos de tercera generación. Empieza a aparecer la necesidad imperiosa de proteger derechos que son comunes a todos, que no se pueden apropiar, como si los derechos civiles. Un derecho civil es el ejercicio de una acción civil. Reconozco un hijo, listo, es un derecho, o el hijo que tiene el derecho a solicitar alimento al padre. Ahí está un derecho concreto. Lo puede ejercer o no, de última el hijo respecto al padre, por el padre en este caso, obligación, sería otro el ejemplo. Si alguien me debe plata, yo puedo no accionar en el ejercicio de un derecho civil para hacer efectivo ese derecho que me corresponde, porque es individual. Todos son los derechos civiles. Puedo no ser candidato, puedo no ir a votar, será en el ejercicio de derechos políticos, también de raigambre individual. Puedo ejercer o no los derechos del trabajador, y ahí estamos dentro del tema. Puedo no solicitar el IFE, y puedo o no individualmente acceder a estos derechos, pero están pensados solo en el individuo. Pero de repente empiezan, y de a poco empezamos a tomar conciencia de que hay bienes que son de beneficio general, que no solo beneficia a una persona, sino a un conjunto de personas, indeterminada, pero medianamente determinable. Esto no es una contradicción en términos. El medio ambiente, ¿a quién beneficia? Y este es el caso, uno de los casos típicos de los derechos de tercera generación. Si yo acciono para proteger el medio ambiente, no solo me beneficio, sino que beneficio a la gente que vive o trabaja dentro del ámbito en el que me encuentro. Los derechos de tercera generación o derechos colectivos son los que forman parte de la tercera etapa del constitucionalismo, que también los viene a proteger. En nuestro caso, la Constitución prevé en el artículo 43 el amparo colectivo, ¿sí? Este amparo colectivo que tiene una acción judicial, consiste en esto, que trata de proteger estos bienes colectivos, como el derecho al medio ambiente y los derechos de los consumidores, por ejemplo, que muchas veces los dejamos pasar, o que no hay demasiada información. Eso podríamos informarnos fácilmente a través de Internet de cuáles son los derechos del consumidor, y cuando aparece la publicidad engañosa. Entonces, cuando acciono y favorezco a un grupo indeterminado, pero determinable, como decía, de personas. Estas son las grandes etapas a través de las cuales se fue desarrollando esto que llamamos el constitucionalismo. Etapa clásica, social y de tercera generación. ¿Está claro? Entonces, las distintas variantes o etapas del constitucionalismo. Pero el constitucionalismo no solo es el ejercicio de libertad, y en consecuencia, límite al poder. Las dos patas del constitucionalismo son esto. El objetivo central es la dignidad de la persona humana. Y para ello es necesario detenerlo al poder. Es decir, que el poder tenga límite. Porque el poder, los órganos de gobierno, para ponerlo en otros términos más claros, los órganos de gobierno son un medio para la consecución de la dignidad humana. Esto no hay que perderlo. El intendente, el gobernador, no son los dueños, son los servidores. Tienen una obligación, son un medio para conseguir
que asegurar los mecanismos para que se verifique la dignidad. Lo mismo con los diputados, senadores, y este es un año electoral de lo que seguramente se va a hablar. Si nosotros detenidamente analizamos los discursos de los candidatos, vamos a ver que necesariamente tienen que pasar por emprender acciones que mejoren mi condición de vida, no la de ellos. Cualquier parecido con la realidad será coincidencia, pero el ejercicio de los poderes públicos deben estar orientados al ejercicio de la dignidad. Por eso se habla de constitucionalismo, porque la manera de garantizar esto, la primera garantía es que el poder tenga límite, que el intendente, que el gobernador, el presidente, el diputado, el senador, no haga lo que se le ocurre ni lo que se le dé en gana, sino aquello que le está permitido. Esto lo decíamos muchas veces, para que podamos comprender la dinámica del Estado de Derecho y, en definitiva, nuestra vida en comunidad. Nosotros estamos, como seres humanos, para ser libres. Esta es la regla. La excepción va a ser la prohibición. Esa prohibición, también hemos analizado el año pasado, decíamos que ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este es el principio de reserva. El principio de reserva de la Constitución, que es el que nos señala el artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Y ahí tenemos la libertad individual, física, motora. Y el 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público, ni perjudiquen a terceros, decíamos, queda exenta la autoridad de los magistrados. Y acá el 19, el último párrafo, el 19, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esta es la excepción, esta es la excepción. El 19 es la excepción, el 19 es la puerta que abre el principio de la libertad constitucional. Ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que la ley no manda ni priva lo que ella no prohíbe. Entonces, la regla es la libertad y la excepción va a ser la prohibición, pero la prohibición no de que determine una persona, sino que determine lo que entendemos con el término de ley, y que ahora, en esta parte del semestre, vamos a estudiar cómo se lleva adelante un proceso de ley, sea por parte del Poder Legislativo, y qué funciones tiene el Poder Ejecutivo en el proceso de formación y sanción de leyes. A esa ley se refiere, a esa ley, no la ley de la arbitrariedad, que mando, porque me eligió y porque estoy sentado en este sillón. No, 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 está sentado en ese sillón, pero sujeto a la regla que el constitucionalismo le impone. Para que esto se lleve adelante en estados como el nuestro, hemos necesitado de tener una constitución escrita. De ahí fue que no todos los países, ya sabemos, tienen constitución escrita, ni la tienen de la manera que nosotros tenemos. Para esto fue necesario un proceso constitucional, que es el que hemos llamado poder constituyente originario, que dio nacimiento a la primera constitución, que es la de 1853, y que nos rige hasta ahora, con las modificaciones que tuvo posteriormente en el 60, en 1898, 1957, 1994. A estas reformas constitucionales lo que llamamos poder constituyente derivado. Vamos tomando nota hasta acá de tema. Constitucionalismo clásico, social, tercera generación. Poder originario, poder constituyente derivado. El poder constituyente originario dio nacimiento a lo que conocemos con el nombre de poder constituido. El poder constituyente originario, cuando el artículo 1 de nuestra Constitución dice: la nación argentina adopta para sí la forma representativa, republicana y federal, ¿sí? Ya vamos a hablar de repasar un poquito de cada uno de ellos. Cuando habla de la representativa, es que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de su representante. Y esta es la forma, no la mejor, tal vez diríamos la menos peor, a partir de las cuales el representante nuestro nos representa, no es el dueño de la verdad. Entonces, en ese esquema de poder constituyente y relación al poder constituido, el poder constituido, ejecutivo, legislativo y judicial, es el poder constituido. Funciones del poder legislativo, funciones del poder ejecutivo,
el Poder Judicial, en la Constitución de la Nación y en el caso del Estado federal, las provincias. Y en el caso de los municipios, las cartas municipales. Ahí están las funciones que tiene el poder. No pueden, en este sentido, la regla es al revés que la del individuo. Tienen prohibido todos los poderes públicos, la persona, Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo único que le está permitido son aquellas funciones que la Constitución, repito, la Nación, en el caso de las autoridades nacionales, la Constitución de la provincia y municipales, en el caso de las autoridades provinciales y municipales, y las cartas municipales fundamentalmente en materia municipal. Ahí están. Solo puede hacer aquello que le está permitido en cada uno de ellos. Por eso, decíamos recién, nosotros vamos a estudiar el artículo 75, funciona el Poder Legislativo, y otras más, ya vemos que es largo, el artículo 99, cuáles son las funciones del Ejecutivo, y el 108 en adelante, en el Poder Judicial. Esta misma dinámica, repetimos, también las tienen las constituciones provinciales. Bueno, el poder constituido es distinto del poder constituyente, porque el poder constituyente es el que da origen a que aparezca la primera constitución que, como hemos señalado, en el caso nuestro se produce en 1853. Disculpe, dijo Sí, el claro. poder constitutivo es distinto al poder El poder constituyente. constituyente es distinto al poder constituido. A constituir son dos cosas Exacto. distintas. Claro, el constituido es el poder ejecutivo, presidente, poder legislativo, diputados y senadores, y poder judicial, jueces. Eso ejercen poder constituido. ¿Por qué constituido? Alguien los constituyó, no en juego de palabras, sino que nacen a partir de la voluntad de un poder, que es el que dio la Constitución. La primera Constitución fue ejercida por el poder constituyente original. ¿Está más o menos claro acá? Sí, sí, ahora sí. Pero sabemos que las constituciones tienen que ir acomodándose a la realidad, a las necesidades que tiene el cuerpo social, para ir acomodando, mejorando aquella situación. No se trata de que las constituciones no se modifiquen, pero tampoco se trata de que se modifiquen todos los días. Al menos esto es lo que ha entendido la Argentina cuando celebra y conforma su constitución. Por eso es que prevé un mecanismo de reforma para ir adecuando a las realidades cotidianas o a las nuevas realidades que van requiriendo los distintos grupos sociales. Nosotros decíamos al comienzo del cursado que cada constitución debe responder necesariamente a las necesidades sociales, valga la redundancia. Tiene que ir acompañando ese movimiento social que se va desarrollando. Pues nosotros vamos cambiando nuestra mirada, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace 2 años que íbamos a tener clases de esta manera? ¿A quién se le hubiera ocurrido hace 20 años que cada uno iba a tener un teléfono en el bolsillo? ¿A quién se le hubiera ocurrido que si prendo un televisor puedo estar viendo en vivo las manifestaciones de Rusia hace 50 años? Es decir, los cambios vertiginosos que se van dando, en este caso planteamos desde los medios de comunicación, son impresionante, y obviamente que la ley y la legislación tienen que ir acompañando. También, y esto es fundamental en nuestra materia, van cambiando las concepciones que tenemos del individuo, del ser humano. Nosotros poníamos como marco de referencia 1869, primer Código Civil, condición jurídica de la mujer, no podía realizar actos de la vida civil, dependía del padre y después del marido. Hasta 1950 la mujer no ejercía derechos políticos. En la historia de la humanidad, 1950 es ayer. Es ayer. Entonces, las constituciones tienen que ir dando cuenta de esta situación, de estas situaciones que van revalorizando al individuo en las distintas dimensiones. Y ahí la necesidad es que se va reformando. El procedimiento de reforma, el procedimiento o proceso de reforma de las constituciones es lo que en el programa hemos puesto con el nombre de constitucionalismo
derivado o poder constituyente derivado. El originario es el que dio la primera constitución, la de 1853, proceso histórico. Y ahí hemos hablado de lo que era Rosa, hemos hablado de manera Urquiza consigue que las provincias participen y celebren la primera constitución, luego en el 59 se irá a Buenos Aires y ahí está el poder constituyente originario. Pero el derivado apareció cada vez que fue necesario reformar la constitución. La última gran reforma de la constitución de la nación fue en 1994, donde aparecen cosas muy interesantes como la forma de democracia semidirecta, que vamos a hablar de ella un minuto enseguida. Como la elección directa de presidente, la elección directa de senadores, la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional, todo eso surgió es constitucional a partir de la última reforma que hemos tenido, que fue en el año 1994. Hago un paréntesis porque en la apariencia este año se va a reformar la constitución de la provincia de Salta. Y también para que se pueda modificar, tiene similar tratamiento. Nosotros hemos analizado en aquella oportunidad el artículo 30 de la Constitución de la Nación para ver cómo se lleva adelante. Esto, chicos, por favor, leamos. El artículo 30 nos da la clave de qué manera se reforma la Constitución y podemos reforzar con los textos que tenemos a la vista, si quieren. Pero el procedimiento es simple. Gracias a Galo. La Constitución, para que se reforme la Constitución, es el poder constituido, léase Congreso de la Nación, el que debe resolver qué de la Constitución se debe modificar. Con los 2/3 de los votos de la totalidad de cada una de las cámaras. Cámara de Diputados tiene que tener 2/3 y declarar la necesidad de reforma. Subrayo, declarar. Lo que hace el Congreso de la Nación es declarar la necesidad de reforma. El Congreso no reforma la Constitución. El Congreso declara la necesidad de su reforma. ¿Qué parte de la Constitución es la que tiene que reformarse? Esto que voy diciendo del ámbito nacional también es de aplicación a la provincia. Lo señalo para que vamos siguiendo los procesos, el procedimiento que se va a dar este mes, ahora nomás, en cualquier rato. Ya el gobernador, por ejemplo, convocó sesión extraordinaria y le pidió a la legislatura provincial de que traten el proyecto que él mandó de reforma de la Constitución de la provincia. Cuando quieran, y fuera de la clase de Derecho Constitucional, podemos hacer un encuentro, si tienen interés, y para hablar exclusivamente de cuál es la propuesta de reforma constitucional. Nosotros planteamos nuestro punto de vista, hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero está fuera de programa, digamos, no está vinculado con los contenidos que pedimos para el tema. Si hay algún tipo de interés, dejo abierto, si les interesa avisen. Nosotros tenemos un Instituto de Derecho Constitucional, tengo la suerte de integrar la Asociación Argentina de Derecho Constitucional también, y bueno, y sobre esos temas permanentemente estamos debatiendo y hay lindas posiciones que nos pueden poner desde otro lado. Pero bueno, volvemos acá. Para reformar la Constitución, el Congreso de la Nación declara la necesidad de reforma. Esto va subrayado con negrita número 48. El Congreso lo único que hace es declarar, nada más y nada menos, que declara la necesidad de reforma. 2/3 de diputados, 2/3 de senadores. Y ahí va a indicar, artículo primero, declarar la necesidad de reforma, parcial, puede ser de la Constitución de la Nación, en sus artículos, y dirá cuáles son los artículos que hay que reformar. Pero decíamos, señalamos y subrayamos que el Congreso no reforma la Constitución, como lo dice el 30, que gentilmente lo acercó Galo, no se hará sino a través de una convención convocada al efecto. La Constitución la reforma una convención constituyente que el Congreso de la Nación, cuando declara necesidad de reforma, indica al presidente que convoca elecciones de convencionales constituyentes. Todo indica, volviendo a Salta, de que este año, aparte de diputados, senadores, en los casos de los departamentos que eligen senador, creo que San Martín no, y concejales, también vamos a elegir convencionales constituyentes para que reformen la Constitución de la provincia de Salta.
Y una vez que son electos los convencionales constituyentes, también por la ley que declara la necesidad de reforma dictada por el Congreso, establecerá a partir de qué día comenzarán a reformar la Constitución y qué plazo tienen para reformar la Constitución. Vencido el plazo y reformada la Constitución, juran la Constitución y ese órgano, poder constituyente derivado, llamado Convención Constituyente, desaparece. Ya no tiene sentido que tiene una vida que es temporaria. Temporalmente funciona la Convención Constituyente con la única finalidad de reformar la Constitución. Cumplido ese cometido, terminó la historia y no existe maestra. El poder constituido seguirá, porque está previsto su funcionamiento dentro de la Constitución. Queda claro entonces, el 30 de la reforma de la Constitución, funciones del Congreso, funciones de la Convención Constituyente. Son dos órganos distintos. Uno declara la necesidad de reforma y el otro la reforma. Convención Constituyente igual a poder constituyente derivado. ¿Por qué derivado? Porque hace uso de la Constitución original. Para que la Constitución Nacional se reforme, se debe seguir el procedimiento del artículo 30 de la Constitución de la Nación. ¿Estamos hasta acá? Entonces vamos sumando temas. Constitución clásico, social de tercera generación, poder constituyente, poder constituido, poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Entre paréntesis, reforma constitucional. Ahora, ¿qué sentido tiene hablar de Estado de Derecho o derecho constitucional o Estado constitucional de derecho si la Constitución no tiene una jerarquía superior a las normas comunes? Por eso es que hablamos de supremacía constitucional. Este es otro de los temas de suma, pero de muchísima importancia, para que lo comprendamos y desde luego lo estudiemos y tengamos claro para las instancias de evaluación. Ustedes habrán visto que hasta acá más o menos llevan como 3, 4 unidades, donde estamos señalando los temas centrales. Entonces, estos temas centrales es lo que tenemos, repito, les dije al comienzo, que poner el mayor hincapié en tener perfectamente claro estos temas. Dice el artículo 31 que esta Constitución, las leyes que en su consecuencia dicten el Congreso de la Nación y los tratados con la potencia extranjera son la ley suprema de la Nación. A su vez, el artículo 27 de la propia Constitución dice que el gobierno federal debe encargarse, el Estado Nacional, de las relaciones de paz y comercio con las otras potencias extranjeras, es decir, con los demás estados, a través de tratados, tipo de normas jurídicas, tratados internacionales, a través de tratados que deberán ser celebrados de conformidad con las normas de derecho público establecidas en esta Constitución. Y acá aparece, entonces, cuál es la conformación de la estructura normativa argentina y la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico argentino. En primer lugar, tenemos la Constitución de la Nación. Y en un grado inferior, las leyes que dicta el Congreso, los tratados internacionales. Y fíjense en que en ambos casos dice que deben ser, las leyes y los tratados internacionales deben ser dictados de acuerdo a las previsiones de la Constitución de la Nación. ¿Previsiones en qué sentido? En primer lugar, ¿cuál es el órgano que está habilitado para dictar una norma jurídica? No solo eso, sino también en cuanto al contenido. De esa manera se va a asegurar la supremacía de la Constitución. Tras una larga discusión, porque no estaba claro hasta 1994 sobre si los tratados internacionales tenían jerarquía superior a las leyes o las leyes tenían una jerarquía superior a los tratados internacionales, que nosotros lo hemos comentado, por eso hemos hablado del caso Yerba Mate Martín, la Virginia, el caso de Merck Química Argentina contra el Estado Nacional, el caso de Igmejian contra Sofobi, todo eso lo hemos desarrollado en unas clases. Llega la reforma de la Constitución 94 y en el artículo 75, inciso 22, expresa
claramente que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, nuestro esquema de supremacía constitucional encuentra a la Constitución en primer término, luego a los tratados internacionales y en un tercer término a las leyes de la nación. Es decir, que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y las razones las hemos explicado cuando hemos desarrollado este tema en clase, que está grabado y subido al YouTube gracias a la gentileza de Galo. Pero no solo hace eso el artículo 75, inciso 22, sino que también a un conjunto, acá presten atención, a un conjunto de tratados internacionales sobre derechos humanos enumerados. Quiere decir que si yo miro el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, voy a encontrar con una enumeración de tratados internacionales a los que este mismo artículo le otorga jerarquía constitucional. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, gracias a Galo, sí, esa enumeración, esos tratados tienen jerarquía constitucional bajo una triple condición. Condiciones de su vigencia, no alteran parte de la Constitución y debe ser entendido como complementario de aquellos derechos, y a todo esto ya lo habíamos explicado en su oportunidad, ahí lo acaba de subir Galo y lo podemos encontrar en el artículo 75, inciso 22. También decíamos que existen tratados sobre derechos humanos, subrayo, que en el futuro también puedan tener jerarquía constitucional, y esta situación ya ocurrió a través de la incorporación de tratados internacionales en el año 2003 y en el año 2007, sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, sobre desaparición forzada de personas y sobre la igualdad de personas con discapacidad. Esto ya lo hemos señalado, así que lo dejamos ahí. En consecuencia, la jerarquía de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico argentino encuentra, en primer término, a la Constitución junto con los tratados internacionales, enumerados en el inciso 22 del artículo 75, están ahí, más los que, siguiendo el procedimiento que prevé el mismo artículo e inciso, el Congreso de la Nación le otorgó jerarquía constitucional, estos tres que acabo de señalar. Luego, el resto de los tratados internacionales. Luego, las leyes de la nación. Y en cada provincia, en función del artículo 5 y del artículo 123, cada provincia dicta su propia constitución de conformidad con las previsiones de la Constitución de la Nación, y así lo establece el artículo 5 de la Constitución de la Nación. Esta es la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico argentino, y esta es la forma a partir de la cual se expresa la supremacía de la Constitución de la Nación por sobre todo el ordenamiento jurídico, incluidos de alguna manera, fíjense, los tratados internacionales enumerados en la Constitución. ¿Por qué? Por esta triple condición. Condiciones de su vigencia no alteran la Constitución y deben entenderse complementarios. Esto es, de que si hay un artículo en alguno de los tratados internacionales enumerados y que hemos mencionado recién, en contra de lo que prevé la Constitución de la Nación, prevalecerá la Constitución por sobre esos tratados internacionales. Pero en principio es así, tratados internacionales junto con, Constitución de la Nación junto con los tratados internacionales sobre derechos humanos, lo que hace referencia el artículo 75, inciso 22, y en esas condiciones. En segundo término, los tratados internacionales, y en tercer término, la ley de la nación. Luego, cada provincia adecúa su estructura normativa a partir de una constitución provincial que debe estar acorde con la Constitución de la Nación. Y esta Constitución provincial va a determinar también, como la de la Nación, qué funciones y atribuciones tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esto es lo que conocemos con el término de supremacía constitucional. Pero siempre que estudiamos supremacía constitucional, tenemos que estudiarla junto con lo que conocemos con el nombre de control de constitucionalidad. Es decir, ¿cuál es el mecanismo
que va a hacer posible esa supremacía constitucional. ¿Existe algún mecanismo de que garantice esta supremacía de las normas constitucionales? Porque puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido y sigue ocurriendo a diario, de que alguna provincia dicte una norma que esté en contra de las previsiones de la Constitución, o que el Poder Ejecutivo diga, sancione alguna norma, o algún ministro del Poder Ejecutivo sancione alguna norma que esté en contra de las previsiones o autorizaciones que establece la Constitución de la Nación. Esto es lo que llamamos control de constitucionalidad. Hemos visto que existen distintos sistemas de control, pero nos interesa el nuestro. El órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, repito, el órgano encargado de garantizar la supremacía constitucional a través del sistema de control de constitucionalidad en la República Argentina es el Poder Judicial. Ahí está el otro. Veníamos hablando de ejecutivo, legislativo. Bueno, acá hay una función específica y exclusiva del Poder Judicial. La de llevar a cabo el control de constitucionalidad. Este control de constitucionalidad en la Argentina, primera característica, es judicial. Judicial. ¿Por qué? Porque está a cargo del Poder Judicial. Segundo, es difuso. ¿Qué significa difuso? Que cualquier juez de la República Argentina está en condiciones de garantizar la supremacía constitucional. ¿Cómo lo hace? Declarando la inconstitucionalidad de la norma o acto jurídico que haya desplegado en general el Estado o algún particular y que esté en contra de la Constitución. El final de la película, cuando se plantea el control de constitucionalidad, es que si algo está en contra de esa supremacía constitucional, si algo está en contra de esta jerarquía constitucional que acabamos de mencionar, ese algo, esa norma, esa conducta, esa actitud que está en contra de la Constitución, sea declarada inconstitucional y en consecuencia pierda cualquier tipo de virtualidad o sea respecto del hecho convocado. ¿Quién declara la incondicionalidad? Cualquier juez de la República. Por eso decimos de que no solo es judicial el control, sino que dentro del judicial es difuso. Otros países tienen un sistema concentrado que también, cuando hablamos de esto en su oportunidad, habíamos hecho referencia a través de la existencia, por ejemplo, de un tribunal constitucional en algunos países. Venezuela, España, Italia tienen sistema concentrado. Nosotros tenemos difuso. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad. Fíjense, por ejemplo, con el tema de la sanción y promulgación de la ley que permite el aborto, un juez, creo que de la provincia de Santa Fe, declaró que esa norma es inconstitucional, entonces no pudo aplicarse ante una solicitud concreta para llevar a cabo un aborto. Ahí aparece el control constitucional. Este juez interpretó que la ley está en contra de la Constitución y en consecuencia prohibió de que cuando fue una persona a solicitar que se haga cumplir la ley, dijo, no, esta ley no se va a cumplir. En ese caso concreto, porque está en contra de la Constitución. Ahí vemos de qué manera funciona el control de constitucionalidad. Por eso, la tercera característica que vamos a señalar del control de constitucionalidad judicial y difuso, que solo resuelve las cuestiones concretas entre las partes, no produce la anulación general de la ley. Solamente en ese caso concreto que planteó la acción de inconstitucionalidad, ahí, en ese caso concreto, no se aplica. Para el resto, sigue aplicándose en la medida en que no sea declarada inconstitucional por otros jueces. Por eso, los efectos que produce la declaración de inconstitucionalidad o los efectos
el control de constitucionalidad en nuestro país se dice que es interparte o solamente se producen los efectos respecto de aquel habitante que haya interpuesto esta acción judicial de inconstitucionalidad. Vamos hasta acá, ¿está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar algo? De Chaco. Así es, Galo, tenés razón, de Chaco. De Chaco, así. Sí, sí, yo me confundí. ¿Alguna otra duda? Ana Arias, ¿está todo bien? Se fue Ana Arias. Anaí, Anaí Valdivieso, ¿está todo bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, acá Gracias. estamos. Gracias por estar. Lara Moreno. Ana Arias no está, ¿no es cierto? Lara Moreno. Sí, profe, hasta ahora estoy entendiendo. Bueno, perfecto. Hola. Bien, bien. Dale, hola Lara. Bueno, entonces tenemos acá supremacía constitucional y control de constitucionalidad. ¿Vamos de acá? También otro de los temas que hemos visto, es siempre va a tener vigencia, tratamos de responder a la pregunta, siempre va a tener vigencia la Constitución de la Nación. Podrá perder su vigencia y hacíamos referencia a lo que había ocurrido durante el siglo XX, cargado de golpes de Estado en lo que la Constitución no tenía vigencia, no se aplicaba, no había elecciones, los gobernadores los designaba el presidente militar. La característica típica de los golpes de Estado a lo largo de prácticamente todo el siglo XX. 1930, 1943, 1955, 1963, 1966, 1976. El siglo XX tuvo 6 golpes de Estado en lo que se interrumpió el orden constitucional. Y también contábamos que cuando se reforma la Constitución, el planteo era si había que reconocer la existencia de la vigencia de la Constitución, aunque hubiera sido interrumpida por actos de fuerza. Y ahí es que habíamos desarrollado las previsiones del artículo 36 de la Constitución, cuando hablamos, y en el programa señalamos, como protección del orden constitucional. La protección, bueno, está bien, Ana, queda tranquila. La protección del orden constitucional, artículo 36, establece algunos criterios que son importantes tenerlo en cuenta. Primero, sí, más que un importante anhelo, es de que, aunque fuera interrumpida por acto de la fuerza, dice, la Constitución va a seguir manteniendo su imperio. Y entre otras cosas, consagra el derecho a que nos rebelemos frente a estos actos y que no hagamos caso a las normas que dicten los usurpadores del poder. Y también trae una serie de sanciones para quienes participan. Los inhabilita de por vida a que puedan ejercer funciones públicas. Nosotros contábamos que en muchas ocasiones, como ha pasado con el que fue gobernador de Salta, terminó el golpe de Estado, volvió la democracia en el 83, han colgado el traje de militares y se han puesto el saquito y la corbata y salieron. Y uno de ellos llegó a ser gobernador de Salta, otro gobernador de Tucumán. Entonces, bueno, cualquiera le viene bien un régimen totalitario, antidemocrático y anticonstitucional, y también cuando les conviene se cubren con los honores que con el marco constitucional. Bueno, eso a partir de 1994 no puede ocurrir porque quienes participen o quienes usurpen el poder en cargos que están destinados a que sean electos o designados a través de la forma que la Constitución tiene previsto, serán declarados nulos todos los actos y quienes realicen estas cuestiones serán inhabilitados a perpetuidad, nunca más podrán ocupar un cargo público.
Y también decíamos del derecho de resistencia, que ya hemos señalado recién, pero lo que también hacíamos especial referencia queda con quienes ataquen al orden constitucional y democrático, sino que también se entiende que ataca al orden democrático a aquellas personas que dentro de las estructuras de la vida democrática atentarán a sí mismo, dice el último párrafo del artículo 36, quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, y quedan inhabilitados todos los demás. Este es un delito constitucional. Es tan traidor a la vida constitucional como el golpe de Estado aquel que asume la función pública para enriquecerse a costa del Estado. Esto no hace falta que explique demasiado, nosotros sabemos permanentemente, y bueno, y acá entrarán algunas fallas que también uno encuentra dentro del contexto constitucional, la ausencia de control, no puede entenderse como no hay control prácticamente en cuanto al gasto público, ¿sí? No hay rendición de cuentas. Entonces, cuando pasa eso, obviamente que ocurren estos enriquecimientos ilícitos. Lo ideal sería que quien asuma el poder llegue y se vaya del poder en la misma situación patrimonial que cuando asumió. Fíjese que este artículo 36 le pide al Congreso de la Nación que dicte una ley de ética pública. La dictó. Esa ley de ética pública dice que deben presentar anualmente todos los funcionarios públicos su declaración jurada patrimonial. ¿Cuánto tiene? Bueno, hay gente que tiene mucha suerte en el poder que hasta sextuplica el patrimonio con el que asumió. Está declarado, no estoy inventando, son las declaraciones públicas que hacen respecto de dónde es legítimo y hasta dónde un enriquecimiento sin causa. Hay gente que tiene más suerte que otros. Bueno, esto está ligado a la corrupción. Y la Argentina adhirió también a tratados internacionales de lucha contra la corrupción. Hay que poner en movimiento. Y el tema del control, hay también que ponerlo en movimiento. Y vamos a ver cómo funciona el control en la Argentina a través de la creación de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es la que debe dictar informes al Congreso de la Nación para que apruebe o no la rendición de cuentas del Estado Nacional. Hace muchos años que en este país el Congreso de la Nación ni aprueba ni rechaza las gestiones, la rendición de cuentas del Estado Nacional. Bueno, esto es lo que nos enseña la Constitución. Si nosotros sabemos, seguramente podremos exigir. Por eso, especial atención al artículo 36, que habla de la protección del orden constitucional. Contra quienes lo usurpen con el golpe de Estado o contra quienes utilicen el poder del Estado para hacerse dolosamente. Dolo es un delito que existe esto en todos los ámbitos, nación, provincia y municipio. Bueno, hasta acá una parte de los temas. Otro de los temas que nos interesa son las formas de gobierno. Me dice el profe Nazar que ayer han hablado un poco de esto. Yo les quiero preguntar si es que hemos visto la forma de democracia semidirecta. Iniciativa popular, consulta popular vinculante y no vinculante. ¿Hemos visto esto? Me parece que no, profe. No. ¿No? No. Bien. Entonces, vamos a ver en el próximo encuentro, vamos a empezar con esto, la forma de participación semidirecta que se incorpora en la reforma 94, que son 3. Iniciativa popular de leyes y consulta popular vinculante y no vinculante, que están en los artículos 39 y 40 de la Constitución. Si quieren irlo leyendo para que el viernes lo resolvamos rápidamente. Hemos visto los caracteres de la República. De eso sí habíamos hablado algo respecto de que la República no la podemos definir acotadamente como si a la forma república, a la
forma representativa, que el pueblo no le debiera ni gobierno, sino a través de sus representantes. Cuando vimos la forma representativa, vimos el modo de elección de diputados, de senadores, de presidentes. Sobre ello vamos a volver en esta parte del semestre con mayor profundidad. Y los caracteres de la República son periodicidad en el ejercicio de la función, es decir, que tengan un tiempo determinado para cumplir. Alternancia en el ejercicio del poder, es decir, que uno no se quede eternamente. Fíjense en qué interesante en este sentido el proyecto de reforma de la Constitución de la provincia. Yo siempre utilizamos como ejemplo, y ahora se escucha con mayor asiduidad esto. La mayoría de ustedes, de ustedes, no en mi caso, tengo algunos añitos más. ¿Cuántos gobernadores han conocido en Salta? 2. 24 años, 2 gobernadores. Ahí no hay alternancia, no es republicano. No es republicano. Cada gobernador puede ser electo, puede actualmente, dentro de la Constitución de la provincia, 3 mandatos seguidos. La última reforma de la Constitución en el 2003, solamente se modificó eso, habilitar un tercer mandato por gobernador. Si el gobernador dura 4 años, 3 mandatos son 12. O sea que en 24 años, y esto lo probó Salta, tuvo 3 gobernadores. Hay provincias que hace 25 años siguen teniendo el mismo gobernador, Formosa, por ejemplo. Ahí la reelección es inmediata. Y eso no es republicano. ¿Cómo no va a haber una alternancia en el ejercicio del poder? Sí, yo siempre digo, mi viejo me decía, el cementerio está lleno de imprescindibles. Nadie es imprescindible, menos desde la idea de la república. Por eso nos quedamos con la monarquía. El ejercicio del poder es vitalicio, fíjense, en el Reino Unido, como 90 y pico de años la reina, y no tiene intención de abdicar, sino parece que va a seguir hasta los 120 años. Pero bueno, en la república, a diferencia de la monarquía, el poder hay que ejercerlo de manera alternada. Entonces, bueno y auspicioso el de los intendentes, ni hablemos. Acá en Salta hay intendentes que hace 30 años que siguen con el tema. Concejales, diputados, senadores, pasa exactamente lo mismo. En esto está bueno porque hace la alternancia. Una característica central de la República es la publicidad de los actos de gobierno. No es la publicidad del gobernador, el intendente entregó 5 casas, ha regalado un equipo de fútbol. No, no, publicidad en el sentido de que todos los actos de gobierno, designó a fulano de tal en tal cargo, se gastó de esta manera lo que ingresó. Esta es la publicidad que necesitamos. A quien le interese, le tiro la inquietud de que vean de qué se trata el derecho de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la información pública. Sería fantástico que ahora que reforma la Constitución de la provincia, ese derecho de acceso a la información pública esté dentro de la Constitución de la provincia. Que todo órgano del Estado, sea mixto o demás, debe tener disponible para quien quiera y públicamente a través de sitios web el Estado y dar cuenta permanentemente del estado económico, cuánto ingresa, cómo se gasta, quién se gasta, qué personas trabajan acá, cuánto ganan. Entonces, esto es la transparencia de la gestión pública. Bueno, no está en los planes para reformar la Constitución de la provincia ahora, esta cuestión, pero le dejo el dato para quien le interese. El país, la Nación Argentina, aprobó una ley de transparencia o de acceso a la información pública. La provincia de Salta se adhirió. Se los digo de memoria que dice la ley de la provincia de Salta. Artículo 1, adherir a la ley nacional. No dice nada más. No dice nada más. Y si querés llevar adelante, claro, esto, acá se ha creado en el ámbito nacional una oficina. Cada estado, órgano del Estado debe tener una oficina que se dedique exclusivamente a informar al pueblo toda esta cuestión. Acá no se ha creado, solamente se ha hecho una decisión de tipo genérica. Entonces la publicidad es típico de la República, porque, como siempre decimos, quienes gobiernan son nuestros mandatarios y no los dueños de la pelota. La división de poderes, esto también tiene que ver con la República y esto es central, porque la división de poderes es la que va a permitir
que exista el control recíproco y de colaboración entre los distintos poderes. Si el poder no está dividido, puede estar dividido en términos, no, vos laburás allá y acá, pero cuando no hay una división en términos reales, cuando el poder legislativo obedece ciegamente al poder ejecutivo, cuando el poder ejecutivo influye notablemente o no deja trabajar al poder judicial, cuando le marca la agenda a cada uno, ahí se resiente la república. Poderes implica esencialmente autonomía en el cumplimiento de su función. Autonomía en el cumplimiento de su función. Porque así se consolida la vida democrática, que está hecha para que tengamos nosotros una mejor condición de vida, haya menos corrupción y se distribuya mejor la masa económica de este país o la riqueza. Si los órganos de poder ejercen ese control y colaboran juntos en este sentido, así está dibujada la dinámica constitucional. Bueno, y a veces no funciona porque interesa más el medio que los fines en estos casos. Bueno, hasta acá hacemos este breve repaso. El viernes que viene vamos a avanzar, vamos a terminar con lo que había anotado acá para que repasemos. Vamos a ver forma de gobierno semidirecta, el Estado federal, intervención federal, estado de sitio y poder de policía que vimos el semestre pasado. Sí, esos temas vamos a ver y ya luego vamos a avanzar con el análisis de cada uno de los ejercicios de los poderes del Estado. Funciones del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de los órganos subsidiarios como la Auditoría General de la Nación, Defensor del Pueblo y las comisiones bicamerales permanentes de control. ¿Alguna duda, algún aporte, algo que quieran plantear? ¿Todo bien? Bueno, el próximo encuentro vamos a hacer como les mando a Galo, que nos ayuda mucho en esto, el link para que nos conectemos. ¿Vale? Bueno, hasta el viernes entonces. Bueno, ¿Todo esto queda grabado, profe? Para bajarlo. Sí, Galo lo está grabando, ¿no? Ahí está, Galo está colaborando. Ya lo vamos subiendo, así, sin filtro, nomás Galo mande. ¿Ah? Dale. Gracias, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Igualmente. Chao, chicos. Chao, profe.